Primera de Pedro 2, 4 al 10, dice la palabra del Señor así: acercándoos a Él, hablando de Jesucristo, piedra viva. Y esta idea de piedra viva es algo que no se cambia, que es firme, que es sólido. Pedro está usando estos términos, recordándole a la iglesia que está exiliada, de que la fe está en una plataforma firme y sólida, como cuando Jesucristo dijo que era necesario edificar la casa sobre la roca. Dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, hablándole a esta iglesia, y en este caso a nosotros, vosotros también como piedras vivas. Y Pedro hace una comparación: si eres una piedra viva, dice Pedro, ustedes también son piedras vivas. Entonces es necesario, dice Pedro, que nosotros, dice, ser edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Necesitamos edificación para convertirnos en una casa espiritual que sea aceptable a Dios y que entreguemos sacrificios espirituales a la misma vez. Verso 6. Por lo cual, dice, también contiene la Escritura. Entonces Pedro viene y afirma su diálogo con la Escritura. Salmo 118 y Isaías 28 es lo que Pedro usa en estas dos secciones aquí. Y aquí dice: pongo en Sión. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. La palabra de Dios se convierte en un tropiezo para muchos a la misma vez. ¿Cuándo? Dice Pedro: cuando son desobedientes. Y lo triste es de que dice: a lo cual fueron también destinados. No es algo que sorprende a Dios, es algo que Dios conoce. Hemos aprendido acá de la soberanía y el preconocimiento de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, hablándole a la iglesia. ¿Y quiénes son estos que dice: mas vosotros sois linaje escogido? Bueno, a los que no encuentran tropiezo en la palabra y los que son obedientes a la palabra. Y está sobreentendido, ¿no? Dice: mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. Recuerden que Pedro está animando a la iglesia que está exiliada, que pudiera comenzar a flaquear en su fe porque está siendo sacudida. Hemos aprendido acá que tenemos tres enemigos nosotros, ¿no? El diablo es uno, de acuerdo a la parábola que Jesucristo cuenta con el sembrador. El diablo es un enemigo, el mundo es otro enemigo y nosotros mismos somos otro enemigo. Nuestras debilidades, como Santiago le llama, nuestra concupiscencia. Concupiscencia es nuestra inclinación a hacer lo malo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, Pedro, estas realidades en la vida de los creyentes, ahora que ellos están fuera de Jerusalén, fuera de la cuna donde se está practicando la ley, donde se está enseñando el evangelio, donde tuvieron que huir por sus vidas, Pedro les anima a través de estas palabras y les recuerda estas cosas. Y algo que podemos aprender nosotros de esta motivación de Pedro hacia la iglesia que está exiliada es de que nuestra identidad como creyentes está relacionada con la identidad de aquel que nos llamó a la luz admirable. Nuestra identidad está relacionada con la identidad de Cristo. Y entonces Pedro anuncia aquí o recuerda aquí cuál es esta identidad de Cristo, porque de ahí nace nuestra identidad. Pedro está tratando de hacernos ver de que existe una relación en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, con nosotros y con nuestro propósito, con nuestra responsabilidad, porque hizo al inicio una comparación diciéndole a Cristo que era una piedra viva y de ahí nos dijo a nosotros: vosotros también
como piedras vivas. Hay una comparación, y para que pudiéramos nosotros de pronto saborear un poquito mejor qué comparación está haciendo Pedro en esta sección que leímos, vamos a ver cuáles estas características que Pedro anuncia de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra identidad está en Él, en nuestro Señor. Una cosa que Pedro dice es piedra viva. Está hablando del fundamento de la fe. Es algo sólido, pero es algo que está vivo, no es algo inerte, es algo que tiene existencia, ¿no? Que es algo estable, que es duradero. Cristo es ese fundamento sólido de nuestra fe. Lo que Pedro le dice a la iglesia es: la fe de ustedes está sobre algo firme, sólido, que no cambia, que no se desvanece y que permanece para siempre, pero que está vivo a la misma vez. Esa piedra firme, sólida, para algunos es una piedra de tropiezo, dice Pedro también. Porque no todos, mis hermanos, ven a Jesucristo como el fundamento de su fe. No todos van a ver a Cristo como lo indispensable en su espiritualidad. No todos van a ver a Jesucristo. Y Pedro es consciente de eso, y la Escritura es consciente de esto. No todos ven a Jesucristo como el fundamento de la fe. Entonces algunos encuentran en Cristo un tropiezo. No es algo grato para muchos. ¿Recordarás tú cuando Pablo andaba predicando el Evangelio y había unos personajes ahí que vendían unos templos de la diosa Diana? Y cuando el pueblo comenzó a hacerse cristiano, las finanzas comenzaron a decaer. ¿Recuerdas esa historia allá en Hechos? ¿No? Y entonces estos mercaderes del templo de Diana y de las imágenes de Diana y de los templecillos que hacían de Diana, pequeñas figuras cuando sus finanzas son golpeadas, comienzan a juntar a la gente y comienzan a decirle: ¡hey! Diana es grande y Diana es poderosa. Y todo el mundo sabe que Diana de los Efesios es grande, ¿no? Y estos han venido a alborotar el asunto. Pero en la realidad no era el amor a Diana, era el amor al dinero, porque las finanzas fueron golpeadas. Ellos tomaron acciones, pero con intenciones escondidas, diferentes. A lo que voy es de que a ellos el Evangelio fue un tropiezo en sus planes de compra y venta. Cristo afecta la economía de muchos. Cristo debe afectar la economía de nuestros hogares. Cuando nuestro dinero se invierte en lo que es pecado, Cristo debe afectar la economía del hogar. Cuando el dinero que Dios te permite tener es invertido en lo que promueve la mentira, el engaño, debe afectar Cristo esa economía. Pero para que Cristo impacte nuestra comunidad, tiene que impactar nuestros hogares. Pero para que Cristo impacte nuestros hogares, tiene que impactar nuestros corazones. Inicia, hay un centro en nosotros, debe haber un impacto para que eso impacte nuestras familias y para que nuestras familias, como el núcleo de la sociedad, impacte a toda la sociedad. Si Cristo no impacta tu corazón, no esperes que Cristo impacte tu familia y tu sociedad y tu comunidad. Para algunos va a ser tropiezo Jesucristo. El amor de Cristo, la enseñanza de Cristo fue tropiezo también para los publicanos y los fariseos. Porque Cristo perdonaba a los publicanos y a las prostitutas. Y para ellas ese fue un problema. Este Cristo está alborotando, está cambiando el orden como siempre hemos funcionado. Cristo se convirtió en un tropiezo para ellos. Cristo también es un tropiezo para aquel creyente que no está firme en la fe, porque el mundo le atrae, le llama, le manda tarjetas con un olor agradable y le dice: ven y visítame. Cuando no estamos firmes en la fe, nos vendemos de una forma fácil. Por eso Pedro le está diciendo a la iglesia:
Cristo es la piedra firme y sólida que sostiene tu fe. No se te olvide cuál es la identidad de aquel que te llamó. Y comienza a describir a Jesucristo. Otra palabra que usa acá Pedro para describir a Jesucristo le llama piedra del ángulo. Este es un término de construcción. Yo no sé de construcción. Aquí hay personas que saben de construcción, corríjanme, pero no ahorita, me corrigen después. Pero a lo que entiendo, la piedra de ángulo es una piedra clave y esencial en la construcción, porque cuando está en el fundamento es lo que va a darle dirección al resto de los ladrillos, ¿no? Al resto de los bloques o piedras de que vaya ahí. Depende cómo esté, para ahí van a dirigirse las otras paredes. Lo que va a ser construido tiene la dirección en esa piedra. Eso es esencial y es clave para la dirección de la construcción. Hay otra piedra de ángulo que es la que está en los arcos. ¿Has visto los puentes cuando están arqueados, no? Bueno, la piedrecita que está hasta mero arriba, la que sostiene la presión, la que ante la presión se afirma más, esa también es llamada una piedra de ángulo. Y Pedro dice, ese es Jesucristo en la fe. En la presión te afirmas más. Y es el que da la dirección a tu fe. Esa es la identidad de nuestro Señor Jesucristo en base a lo que Pedro nos acaba de decir en esta sección. Esta piedra es lo más importante. Lo que Pedro está diciendo es todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se trata de nuestra fe, da vueltas alrededor de Cristo. Él es el centro. Él es hacia donde apuntamos. Es a Él al que le venimos a cantar. Es a Él al que venimos a escuchar. Es a Él al que venimos a buscar. Porque Él es el con el que nos venimos a encontrar. Ahí hay un problema también para algunos, piedra de tropiezo, porque si Cristo es el centro, para el egocéntrico que busca la atención, encontrará problema en el Evangelio de Cristo. Otra cosa que Pedro menciona acerca de Jesucristo, dice que es una piedra desechada, pero que también es una piedra preciosa. Y dice que fue desechada, y sí, lo vimos nosotros, bueno, no lo vimos, pero lo sabemos, fue crucificado, fue desechado nuestro Señor. El tercer día resucitó por el poder del Espíritu Santo, pero fue desechado. Es desechado también nuestro Señor cuando no le creemos o cuando no le seguimos. También es desechado nuestro Señor cuando no le obedecemos. Hacemos a un lado la dirección que la piedra angular está dando y decidimos tomar muchas veces nuestra propia dirección. Y es que la desobediencia, mis hermanos, es el resultado de la incredulidad. Cuando tú y yo no creemos en Dios, en ese momento como que nuestra fe decayó, qué sé yo, ahí es donde caemos en desobediencia. Porque si creemos que es Señor de nuestra vida, estamos sometidos a ese señorío. Amén. Pero no solamente fue desechada, sino que fue una piedra preciosa, también dijo Pedro. Y era preciosa para Dios, y de ahí dijo, y para ustedes es preciosa también. Es una exhortación a amar y a descubrir a Dios. Ya que Pedro describe cómo es Jesucristo, la identidad de aquel que nos llamó, entonces ahora hace este llamado a que veamos nosotros nuestra identidad en Jesucristo. ¿Quién tú eres, mi hermano o mi hermana, como iglesia en Cristo Jesús? ¿Cómo tú te ves como iglesia? ¿Te ves parte del cuerpo de Cristo o no te ves parte del cuerpo de Cristo? ¿Te ves como amado y amada del Señor, como elegido del Señor, o no te ves como alguien elegido del Señor? ¿Te ves como alguien que tiene una responsabilidad para con el Señor o no hay ninguna responsabilidad para con el Señor? Porque va a depender mucho de cómo nos veamos. Entonces Pedro, entendiendo esto, le deja saber a esta iglesia cuál es su identidad.
Y entonces nos invita a ver nuestra naturaleza en Jesucristo también. Nos dijo que debíamos ser edificados como una casa espiritual. Algo que Pedro dijo aquí es de que habíamos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Sobre nuestra mente tuvo que haber ocurrido también un cambio, una transformación, una forma de vernos como nos vemos ahora en Cristo y como nos veíamos antes cuando Cristo no estaba. Porque si fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, nos hace ver de que ahora somos parte de un cuerpo, miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Eso quiere decir que nosotros fuimos transformados a la vez porque fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Y la relación entre tinieblas y luz es la verdad, la mentira, el pecado y la obediencia. Y a la misma vez ahí fuimos llamados a ser luz. Tú, mi hermano, mi hermana, cuando lees ahí que fuiste llamado, la idea es, porque recuerda que estaba usando términos antiguos, cuando el rey llamaba al pueblo, ¿sabes cómo es? Como en las películas que vemos antiguas, donde hay un problema en el pueblo y se tocaban las campanas de la iglesia. ¿Y qué hacía el pueblo? Dejaba de trabajar donde estuviera y acudía a la plaza a ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, ese es el llamado. Pero ¿quiénes son los que atienden ese llamado? Los que son del pueblo, los que saben, los que reconocen el sonido, los que saben para qué es ese sonido y los que saben para dónde dirigirse. Es la misma idea que la Escritura habla de la iglesia cuando dice que la iglesia somos llamados. Es porque Dios llamó y aquellos que son del Señor escucharon la voz, entendieron la voz y se dirigieron de acuerdo a esa voz. Esa eres tú, mi hermano, esa es tu identidad como iglesia. Alguien que fue llamado, que estaba en las tinieblas y fue llamado a la luz admirable del Señor. ¿Amén? ¿Te emociona eso o no te emociona? Otra cosa que Pedro dice aquí es de que somos como iglesia un pueblo que ha alcanzado misericordia. Antes no éramos pueblo, ahora ya somos pueblo. Debe haber un cambio en nuestra forma de vernos, en nuestra forma de entendernos, ya que hemos tomado un camino con el Señor Jesucristo. Un camino consciente, no de emoción. Un camino consciente, debe haber un cambio consciente también en nuestra forma de vernos. Estábamos separados de Dios, pero ahora estamos juntos con Dios. Somos un pueblo. Somos el pueblo de Dios. Y antes cantábamos un canto así, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Estábamos separados y ahora Él nos llamó y nos juntó. Y la identidad, dice Pedro, que si la logramos entender, podremos entender nuestra función entonces. Porque nuestra identidad va de la mano con nuestra función. Así como tú te ves, es como tú actúas. Así como tú te ves, es lo que vas a hacer. Si tú te ves como un atleta bien entrenado o entrenada, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar desempeñarte en esa área, ¿no? Así como tú te ves, es lo que tú vas a hacer, como tú vas a actuar. Porque tiene que haber coherencia. Y entonces Pedro, ya que nos está llamando a esta identidad en Cristo Jesús, nos muestra de que esta identidad va de la mano con el propósito. Y usa unos términos bien interesantes. Dice que ustedes, mis hermanos, son un linaje escogido y son un real sacerdocio. Linaje es una línea. Es una línea que te conecta con tu ascendencia, de dónde vienes. Y si eres un linaje que ha sido escogido, lo que Pedro está diciendo es de que tú estás conectado con un antepasado muy importante que es Dios, en tu línea. Un linaje
escogido. Es un similar a llamado. Pedro dice que estamos conectados con Dios. Dice también real sacerdocio. ¿Te acuerdas cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, el sacerdote, aquel nombrado por Moisés en el desierto, de acuerdo a la dirección que Dios le dio, era aquel intermediario entre Dios y el pueblo. Cuando Dios quería hablarle al pueblo, en la antigüedad, usaba un personaje llamado profeta. Pero cuando el pueblo se presentaba con Dios, utilizaba a otro que se llamaba sacerdote. Había una función. Cuando Dios elige al pueblo de Israel, la intención de Él es de que el pueblo de Israel sea un pueblo de sacerdotes. La intención es de que este pueblo represente a toda la humanidad para con Dios. Es su función. Y ahora Pedro usa los mismos términos para la iglesia. Y dice que nosotros debemos representar al pueblo delante de Dios. Nosotros tenemos que interceder por la humanidad delante de Dios. Entonces nuestra identidad como un pueblo de sacerdotes, de acuerdo a lo que Pedro dice, va de la mano con la función. No es solamente un término bonito que pudiera traernos un buen nombre, sino que está hablando a una función. No apunta a privilegios, sino que apunta a servicios. Nuestra identidad está relacionada con nuestro propósito. Si tú dices, yo no sé qué quiere Dios que haga en la vida, bueno, lee la Escritura, vas a descubrir qué es lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Y una de las cosas es interceder por el mundo en general y presentarle a Dios, a esta humanidad que necesita tanto del Señor. Apunta a esta misión del sacerdote, que era el representante del pueblo. Pedro también usa otros términos: nación santa y pueblo adquirido por Dios. Una nación y un pueblo y un linaje están relacionados y apuntan hacia el propósito. Y nuestra responsabilidad es cumplir ese propósito de Dios, porque somos linaje de Dios, y somos pueblo de Dios, y somos una nación de Dios, una nación que Él adquirió, o sea, que le pertenecemos. Nos relaciona con el propósito. Tú y yo, como iglesia del Señor, debemos vernos en la función del sacerdote para con el mundo y Dios, y tenemos que vernos también como representantes del mismo Dios acá en la tierra. Eso es lo que Pedro está haciendo con esta iglesia que necesita recobrar su identidad, y eso es lo que tú y yo, mis hermanos, necesitamos poner atención también y recobrar nuestra identidad, o si nunca la hemos tenido, comenzar a tomar nuestra identidad como iglesia. Porque la iglesia tiene una función esencial en este mundo. Si Cristo es la piedra angular de un edificio que se está haciendo, ¿qué somos nosotros si también somos piedras vivas? Bueno, pues somos esos ladrillos que se están armando alrededor de esta casa y que van de acuerdo a la dirección que esa piedra está dando. Y esa casa, dijo Pedro también, que era una casa espiritual. Esto es un asunto de relación con Dios y de bendición para los demás. Cuando tú y yo reconocemos nuestra identidad, podremos nosotros funcionar como Dios quiere que funcionemos. Pedro llama a esta iglesia que está exiliada y le está diciendo: nunca olviden quién los llamó, y nunca olviden cuál es el propósito por el cual los llamó. No se les vaya a olvidar allá en el mundo donde se encuentran, en las ciudades donde se encuentran, en los pueblos donde se encuentran. No se vayan a mezclar mucho en eso, porque pueden perder el enfoque. Se les puede olvidar quiénes son ustedes.
si no hay algo constante que se nos está repitiendo y repitiendo y repitiendo, se nos olvida. ¿Cuántas veces le tienes que decir tú a tus hijos que arreglen ese cuarto? O que arreglen esa cama, o que levanten esos juguetes? Y qué bonito sería si lo dijéramos una vez y funciona. Pero no somos así como humanidad. Es necesario repetir y repetir y repetir. Y cuando estás cansado, sigue repitiendo y sigue repitiendo. Y cuando estás más cansado, levantas la voz, pero repites lo mismo. Bueno, la iglesia es igual. El Señor es igual. Es necesario que recordemos cuál es nuestra función, cuál es nuestra función, cuál es nuestra función, cuál es nuestra función. Y de pronto Dios algún día nos va a levantar la voz y nos va a decir: esta es la función, iglesia, por favor. Aplíquense. Porque la función va de acuerdo con la identidad. Pero primero se sembró la identidad. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Es de una identidad. Y ya dijeron: vamos, somos la luz. ¿Y qué hace la luz? Bueno, brilla, alumbra, muestra el camino. Ok, entonces hacemos eso. Encontramos nuestra función en nuestra identidad. Es lo que Pedro está haciendo acá con esta iglesia. Así que Pedro también apuntó claramente a nuestra función como cristianos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Si tú crees que es tu responsabilidad como cristianos venir un par de horas cada domingo a un lugar donde nos encerramos, cantamos, algunos están despiertos, otros están dormidos. Si tú crees que esa es la vida cristiana, esa no es la vida cristiana. Esas son 2 horas de un día, domingo, de la vida cristiana. Si nuestra vida cristiana da vueltas alrededor del domingo por 2 horas, ¿qué va a pasar cuando caiga una nevada de 30 pulgadas con tu vida cristiana? Pedro dice: no, mis hermanos, tan tremendas maravillas de ser llamados de las tinieblas a la luz y de haber sido llamados por la gracia y la misericordia de Dios y ser transformados, y que ahora diga: ustedes son una nación santa. Y que diga: ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Y que diga: ustedes son un linaje real y son un sacerdocio real. ¿Para qué? Para que anunciemos, dijo Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, no esperemos que tan grande privilegio y tan tremenda posición a través de los términos que Pedro usa sea para que nos sintamos como la última Coca-Cola del desierto. ¡Oh, tremendo! Soy un sacerdote del Señor, soy linaje. Suena bonito, grato, y toca de pronto nuestra estima, pero Pedro apunta a la función, al servicio, a lo que nos corresponde hacer. Y nosotros esperamos, como siervos del Señor, que cuando venga diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Así que como un cuerpo de Cristo, nosotros debemos ver esta función similar a la de Cristo, porque si Cristo hizo una función y nosotros somos el cuerpo de Cristo ahora en la tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La función que Él hacía es la función que tú y yo tenemos que hacer. ¿Me explico? ¿Cuál es nuestra función como iglesia? Somos guardianes de la fe, porque Pedro dijo que era necesario que anunciáramos las virtudes de aquel que nos ha llamado. La iglesia tiene la responsabilidad de anunciar, de guardar, de preservar, transmitir la fe de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que anunciar las verdades del Señor, las virtudes del Señor. ¿Cuáles son las virtudes del Señor? El amor de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios. Todas esas virtudes son las que tú y yo tenemos que anunciar. Y no solamente de palabras, sino de testimonio. Entonces, tan tremendo llamado trae también una gran responsabilidad, un gran propósito.
el cual debemos nosotros abrazar y amar y estar gozosos de que somos parte de lo que Dios está haciendo acá en la tierra. No podemos vernos como, ay, qué pesado este Señor lo que nos puso a hacer a trabajar. No, debemos sentir honra de que se nos ha llamado a ser parte de lo que Él está haciendo, de lo que Él hizo y que dejó a la iglesia que continuara haciendo. ¿Has leído el libro de Hechos, cómo actuaron los discípulos? No estaban en queja, ni en tristeza, ni en angustia por lo que les tocaba hacer. Al contrario, vemos a un Pablo que está en la cárcel y están cantándole al Señor, alabando a Dios, contentos de ser perseguidos. Vemos a un Esteban que está siendo apedreado y la muerte está tocando. Cada pedrada que le dan, la muerte se acerca más. Y él dice, perdónanos. Es más, yo veo al Señor sentado a la diestra de Dios Padre. No es un Esteban que está llorando y quejándose, sufriendo por lo que está pasando. No, está gozoso porque sabe que es parte de su vida como creyente. Y eso es a lo que Pedro está llamando a esta iglesia, porque cuando nosotros, aunque nosotros no estamos exiliados como ellos, si pudiéramos a veces tomarnos un break de nuestro estudio bíblico y se nos olvide quiénes somos y cuál es nuestra identidad. Pudiera ser que la única Biblia, mi hermano, que tú lees son los versos que leemos aquí cada domingo. Y eso iría formando un espíritu débil que se quebranta fácilmente, que se rompe, que se fractura, que no resiste las tormentas. Cristo dijo que el creyente tenía que ser como aquel que edifica la casa en la roca, que cuando viene la tormenta se mantiene firme. ¿Por qué? Jesucristo dijo, el que escucha mi palabra y la obedece es semejante a aquel que edificó su casa sobre la roca. Entonces llega la tormenta y ¿qué pasa con la casa? Está firme. Y eso es a lo que Pedro está llamando aquí. No se les olvide quiénes son. Están exiliados, están lejos. Los apóstoles están en Jerusalén, estos están allá lejos. Aquellos que les estarían dando dirección e instruyéndoles están lejos. Y entendemos que están lejos, pero por favor no se les olvide quiénes son. La distancia no quiere decir que ya son personas diferentes. Donde quiera que estén, son llamados y elegidos de Dios. Y les dice, recuerden que ustedes son guardianes de la fe. Tienen que anunciar las virtudes de aquel que los llamó. La iglesia proclama y guarda la verdad del Señor. Nosotros debemos construir una base sólida en la iglesia. Debemos construir una base, no sería buena idea, debemos construir una base sólida. Nosotros debemos estar firmes, porque el mundo necesita una iglesia que está firme, no una iglesia que tambalea. Algo que también Pedro dijo aquí es de que es necesario también nosotros que fomentemos esta idea y esta verdad de comunidad y de unidad. Porque él dijo, ustedes son un pueblo adquirido, no son individuos separados de Dios, son un pueblo adquirido por Dios. Habla al pueblo en general, no habla al individuo. Nuestra mentalidad occidental está muy apuntada egoístamente y nos aleja de los demás y creemos que podemos ser iglesia sin juntarnos con la congregación. Creemos que podemos crecer espiritualmente nosotros solitos en nuestra comodidad del hogar. No funciona así. No funciona tu espiritualidad creciendo con un video que tú veas por la televisión o por la internet. Jesucristo dijo que éramos una iglesia que él iba a edificar, y Pablo dijo que somos un cuerpo. Y este cuerpo se va rejuveneciendo. Eso es lo que Pedro también está haciendo un llamado a los hermanos que están exiliados. Hey hermanos, no se les olvide que son un pueblo. No cada uno anda por su cuenta, son un pueblo. Son un grupo. Son un solo.
Amén. Eso nos dice el Señor a nosotros el día de hoy. Eso nos dice a nosotros: ay, pero es que mi hermano no me cae bien. ¿Cuántas veces pelearon ustedes con sus hermanos? Y no me digan: no, yo nunca he peleado. No hermanos de fe, hermanos de sangre. Le enseñaba a los niños la otra vez, todavía traigo un colmillazo acá de mi hermana. Y eso pasó cuando yo tenía como 8 años. Y todavía traigo ahí las marcas de mi hermana. Nos peleábamos casi todos los días. Amén. A eso no le voy a decir a mí. Pero nunca dejó de ser mi hermana. Ni yo nunca dejé de ser su hermano. Al contrario, si alguien intentaba hacerle algo, yo me metía. O ella se metía. Ella se metía cuando mi mamá intentaba pegarme. Ella se metía en medio y le agarraba las manos a mi mamá. Porque a mí solamente ella me podía pegar, no a alguien más. Esa es la iglesia de Cristo. En medio de las diferencias, dificultades, problemas, puntos de vista, perspectivas, qué sé yo, dice Pedro: no se les olvide que son un pueblo. Gloria a Dios, amén. Y no solamente son un pueblo cualquiera, son un pueblo adquirido por Dios. Y dijo: son una nación santa, apartada. Ustedes no es para que se sientan como: ay, somos mejores que los demás. No, es para que andemos diferente que los demás. Sí, porque luego se nos hincha rápido ahí. Nos inflamamos a veces muy rápido. Es un llamado a la comunidad y a la unidad, porque somos un pueblo. Estábamos lejos y Él los juntó. Y lo que Dios juntó aplica también a mí. Que no lo separe el hombre. Amén. La iglesia, mis hermanos, debe ser un reflejo de la unidad de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en perfecta unidad y en perfecta armonía, haciendo sus roles como corresponde para un mismo propósito. La iglesia, dijo Pedro, también es una piedra viva. También tiene esa función la iglesia. Unidad y comunidad. Porque ni siquiera fuimos nosotros los que nos juntamos. Nos juntaron. Y cuando nos juntamos, nos gustaba, ¿no? ¿Recuerdas tus primeros días? Que anhelabas estar con los hermanos de la iglesia. ¿Qué pasó con el tiempo que comenzó a hacerse pesado y difícil? Lo que pasa es que tengo un party, como que antes los parties los cancelábamos. Ahora como que cobraron más importancia. Ahora que como está muy lejos, pero si antes estaba a la misma distancia. Antes teníamos la misma familia y estábamos a la misma distancia y no había ningún problema. Pero se ha ido menguando el amor. Y Cristo le dice a la iglesia en Apocalipsis: haces muchas cosas bonitas, pero tengo una cosa contra ti, y es que has perdido tu primer amor. Y si es más, arrepiente. Y regresa a hacer las primeras cosas que hacías. Porque si no, quitaré mi candelero de ti. Tenemos que andar, mis hermanos, derechitos, como soldaditos. Ese es el término robado de Mario. Amén. Ahí ya no hubo mucho, ¿verdad? Porque cuando toca nuestra perspectiva de iglesia, cuando toca nuestra idea de iglesia, cuando toca nuestra forma
de vivir la vida de iglesia que no se acopla a la que la Escritura menciona, entonces ahí hay una incomodidad. Bueno, mis hermanos, o nos sometemos a la palabra de Dios o no nos sometemos a la palabra de Dios. O somos iglesia o dejamos de jugar a la iglesia. Amén. Pero esta es la iglesia de Cristo. Y tenemos que vivir y actuar como la iglesia de Cristo. Si no, mejor nos quitamos el título de iglesia de Cristo y ponemos club rescatando al que quiera. Otra cosa que como iglesia tenemos que hacer es interceder nosotros entre Dios y el mundo, porque nos llamó que éramos sacerdotes y teníamos ese llamado. Ese llamado real sacerdocio fue el término que Pedro usó. Nosotros tenemos que interceder por el mundo. Tenemos que rogar a Dios por aquellos que no le conocen. Tenemos que humillarnos delante del Señor por aquellos que todavía no entienden la verdad de Dios. Tenemos que ser el sembrador que sale y planta la semilla, y no importa si es en piedras o en espinos o en el camino, de pronto caerá en buena tierra. Y detrás de todo, Pablo y dice allá en Corintios que el que da el crecimiento es el Señor. Nuestra preocupación debe ser primordial al sembrar la palabra de Dios. Es necesario que nuestra identidad como iglesia la reflejemos con nuestras acciones, con nuestras obras. De que sintamos dolor cuando la gente está perdida, está usando drogas, está cambiando su identidad de género, está metiéndose ideas a nuestros niños y lo único que decimos, ay, pobrecitos niños, ¿cómo le van a hacer? Bueno, la iglesia debiera hacer algo. La iglesia debería anunciar cuál es la verdad. La iglesia debería defender la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es de que somos hombre y mujer. Así es. Amén. Y así como el doctor dijo, nació un varoncito, nació una hembrita. No dijo el doctor, a ver qué decide en el camino ser. Como iglesia debemos abrir nuestros labios. Pero nos vamos a meter en problemas. Y como eso no nos gusta, mejor nos vamos a quedar callados. Y se nos olvida al Esteban que defendió la fe a pesar de que iba a ser enjuiciado. Y a un Pedro que tuvo que ser crucificado también de cabeza. A un Isaías que fue cortado con una sierra a la mitad. A un Juan que fue metido en una olla de aceite hirviendo por defender la verdad. Escuchaba la historia hace unas semanas atrás de uno de estos pueblos también musulmanes, donde nuestra fe es rechazada. Y esta mamá le metía una Biblia a su hijo de 8 o 9 años para la escuela y sabía que esa Biblia costaría la vida de su niño. Pero su niño también sabía que era necesario que él, a su corta edad, también fuera un mártir del Señor. Y él le dio la Biblia a su maestra. Y sabía que eso le iba a costar la vida. Y cuando entrevistan a la mamá, dice, ¿cómo pudiste tú hacer eso? Es que somos cristianos. Y es lo que nos toca hacer. Gloria a Dios. Y nosotros no queremos que nuestros hijos ni siquiera se fatiguen con el sol, que se cansen y que se levanten temprano. Pero nuestra vida cristiana, mis hermanos, tiene que ser agitada y sacudida. Y eso es lo que Pedro está haciendo, porque estando tanto tiempo en la comodidad del mundo, comenzamos a actuar como el mundo, a pensar como el mundo, a discernir como el mundo, a elegir como el mundo. Y llega el momento que creemos que lo que el mundo dice es verdad. Y entonces cuando venimos a la Biblia decimos, nah, yo creo que es muy exagerado. No, eso se lo dijo a la gente de aquel tiempo. No, es que nuestra mente ya está tan bombardeada de estas mentiras que ya cuando la verdad llega, ya no la creemos. Debemos ser radicales en nuestra vida. Amén. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Otra cosa que Pedro dijo aquí es de que era necesario que fuéramos nosotros también testigos activos. Él dijo que fuimos sacados de la tiniebla a la luz admirable. Nosotros debemos ser como ese faro que está alumbrando, que está anunciando
la esperanza y que está anunciando la dirección moral. Debemos evangelizar de una forma activa y debemos dar también un buen testimonio, porque no podemos hablar una cosa y hacer otra cosa. Pedro dijo, nuestra identidad, cómo nos percibimos, va de la mano con lo que hacemos. Mis hermanos, el Señor viene en cualquier momento por su iglesia. Nosotros tenemos que estar listos y rendir buenas cuentas. La Escritura dice que será como un abrir y cerrar de ojos. Todo mundo se va a dar cuenta, pero no sabemos cuándo eso va a suceder. El propósito central de la iglesia, mis hermanos, no es disfrutar de nuestra relación con Dios. Tendremos una eternidad para disfrutar esos momentos con el Señor. Gloria a Dios. Pero la iglesia tiene la responsabilidad divina de testificar y proclamar las buenas nuevas de Cristo al mundo. Y tenemos que llevar la esperanza y la salvación a todos los rincones de la tierra. Ese es el propósito de la iglesia, porque en Cristo, mis hermanos, está nuestro propósito y la dirección de nuestro llamado. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.